Bueno, muy buenas tardes. Me toca un horario bastante difícil, pero vamos a tratar de hacer la charla un poco amena, ¿vale? Entonces, un poco de epidemiología de las infecciones, ¿sí? Entonces, hablar de epidemiología de las infecciones de inmediato es hablar de un mundo de microorganismos que son los causantes de que muchas de las heridas cumplan con un papel que pues no es la curación de ellas como tal, precisamente porque esos microorganismos están allí causando todo eso y haciendo la destrucción de los tejidos que pues muy seguramente hayan hecho los injertos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Primero, pues las heridas, el curso de la curación pues no se da por la presencia de esas bacterias. Típicamente uno podría pensar que las bacterias usuales son pues lo que hacen parte de la microbiota usual de la piel, pero va a depender del tipo de herida que esté presentándose, si es una herida aguda, si es una herida crónica, etc. Ahí va a depender también el tipo de microorganismos que estén presentes. Las heridas crónicas, contaminadas por las bacterias, y además es interesante tener en cuenta que las bacterias o ciertos tipos de bacterias también contribuyen ¿a qué? A la curación de las heridas. Pero no es típicamente la bacteria la que esté contribuyendo a la curación de la herida, sino los factores del huésped como tal que contribuyen con ciertos proteínas de las bacterias para la curación de las mismas. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Entonces, tenemos epidemiología de las heridas, entonces, las heridas agudas. En las heridas agudas, típicamente, ¿quiénes son los microorganismos que van a estar presentes? Bueno, ahí es básicamente lo de la microbiota de piel, Staphylococcus aureus y los Streptococcus beta hemolíticos. Ellos son los que típicamente van a estar causando este tipo de heridas. Ahora, usualmente las úlceras de pie diabético se encuentran estos microorganismos, los del grupo B o los Streptococcus beta hemolíticos. Pero, ¿qué pasa? Hay otros tipos de heridas, ¿no? Los que tienen poco más o menos unas 4 semanas, un mes poco más o menos, ahí es donde encontramos entonces los microorganismos asociados que son los gram negativos, las enterobacteriaceae, que es cuando ya encontramos esas heridas que tienen olor a podredumbre, a rata muerta como tal, ¿sí? O algunas otras que tienen olores un poco más dulzongos. Entonces, dentro de ellos, ¿quiénes tenemos? Típicamente las heridas, casi siempre encontramos en heridas de 4 o más semanas de evolución, los proteus. Y muy probablemente, muchas veces encontrar un proteus como tal o un proteus mirabilis en una herida podría causar asombro, ¿no? Un proteus mirabilis, pues usualmente está causando son otros tipos de infecciones. ¿Cómo encontrar un proteus mirabilis entonces en este tipo de heridas? Eso es lo que se preguntaría. Pero es básicamente el principal microorganismo asociado a estas heridas. Y son las heridas que tienen un olor a podredumbre, a rata muerta como tal. Son las que son típicamente causadas por este microorganismo, los proteus. Sin embargo, hay otras enterobacterias que también hacen parte de ellas y que son interesantes, como la Escherichia coli y las Klebsiella, que son pues básicamente las que típicamente están asociadas a ese tipo de infecciones. Pero llegan otros, ¿no? Que son quizás los que terminan de complicar todo el panorama y son los que hacen parte de las heridas crónicas. Esos microorganismos asociados a heridas crónicas, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, lo que pasa con ellos es que son típicamente organismos aeróbicos. Y si estamos hablando de organismos aeróbicos, ya aquí es cuando entonces empiezan las pseudomonas aeruginosa a contaminar y a infectar esos tipos de tejidos. Pero no solamente son las pseudomonas aeruginosas, también hacen parte, ¿quiénes? Bueno, microorganismos como los Acinetobacter y las estenotrofomonas. Usualmente una estenotrofomona va a estar asociando esas infecciones respiratorias o infecciones hemáticas, pero en pacientes, típicamente en pacientes quemados que tienen quemaduras muy grandes en su cuerpo, las estenotrofomonas cumplen un papel lo suficientemente importante en las infecciones, causando infecciones de heridas lo suficientemente similares a las que causan las pseudomonas. Pero, ¿qué es lo que sucede con ellos? Estos organismos aeróbicos, pues, no son muy invasivos, como se pudiese hablar de un estafilococo o de un estreptococo beta hemolítico, porque ellos carecen de ciertos factores que contienen estas bacterias gram positivas y que es lo que los conlleva a producir una invasión de los tejidos como tal. Pero hay factores que típicamente ellos contienen. ¿Y qué es lo que ellos contienen? Bueno, contienen básicamente la endotoxina, que pues es una forma de toxina que contienen todas las bacterias gram negativas. Pero lo importante, las enzimas y las exotoxinas. Quizás lo más importante de todo esto son la producción de las exotoxinas.
Y es lo que se observa muchas veces en las heridas, alrededor de esas heridas, esa piel acartonada que muchísimas veces se presenta. Y que típicamente esos tejidos, el organismo que se recupera de allí, siempre, casi la mayoría de las veces, con un 90% van a ser Pseudomonas aeruginosa. Pero el acartonamiento no solamente es el microorganismo que lo causa, bueno, hay otros factores que pues ya no es el campo de la microbiología quien nos va a explicar, pero ese acartonamiento muchas veces está dado por la producción de esas toxinas. Lo importante o lo interesante de estos microorganismos es que son muy susceptibles a los antibióticos. Dirían, pero Pseudomonas es multiresistente. Sí, pero los que se asocian a infecciones de heridas son microorganismos multisensibles, con una única excepción, los Acinetobacter, que pues son resistentes prácticamente a todo, ¿sí? Pero son microorganismos o multisensibles como las Pseudomonas o multiresistentes como los Acinetobacter, pero que digamos que es el bobo de la cuadra, es un rudo simplemente, pero que pues no es capaz de por sí solo de hacer nada, ¿sí? Típicamente es el que cayó ahí en la infección luego de muchísimo tiempo y es el que va a terminar entonces complicando todo el panorama de la herida como tal. Pero llegan otros microorganismos que probablemente muchas veces les ha llegado y se preguntan, bueno, pero un enterococo, es imposible que un enterococo en una herida. Pero aquí es donde tiene un factor interesante el tipo de cultivo que se realice y si está cuantificado o no. Porque un cultivo que no se cuantifique y que le reporten un enterococo o una cándida, ¿cómo podría entonces interpretarse? Bueno, típicamente pues el clínico va a observar las características de la herida, pero si se cuantifica va a dar un poder todavía muchísimo mayor al diagnóstico de la infección. Entonces, ¿qué tenemos? Enterococos y cándida a menudo son aislamientos que hacen parte de las infecciones de herida. Pero ojo, ¿qué pasa con el tratamiento entonces de estos organismos? Solamente va a estarse indicado si otros patógenos no están presentes o si la concentración de estos dos microorganismos en la herida se presenta en más de 10 a la 6, es decir, más de 1.000.000 de unidades por gramo de tejido. Pero eso es bastante alto si lo comparamos con lo que usualmente es el diagnóstico de una herida como tal. Usualmente se tiene que mayor de 100.000, es decir, 10 a la 5 unidades UFC por gramo de tejido, hay infección. Eso se da para los otros microorganismos. Pero cuando son estos dos tipos de microorganismos como tal, se debe tener entonces una cuenta de más de 1.000.000 por tejido. Esto es para cultivos en los cuales es biopsia lo que se hace de heridas. Y es que viene algo interesante. La mayoría de las veces en las heridas, ¿qué es lo que se utiliza o qué es lo que se toma de las heridas como tal? Una secreción de la herida. Pero las secreciones de herida la mayoría de las veces son mal tomadas, porque muchas heridas tienen una abundante secreción de pus, pero la abundante secreción de pus da sensación de que hay infección, pero lo que sucede es que la mayor cantidad de pus que va a haber allí va a haber también con ausencia de bacterias. Porque las bacterias están intracelularmente dentro de esos leucocitos y dentro de esos leucocitos va a ser imposible poderlos sacar, a no ser de que lo que se tome sea tejido. Por esa razón, el diagnóstico de heridas con biopsia es mucho más poderoso que hacer una secreción. Entonces, muchas veces el clínico dice, pero si yo tomé y yo estaba viendo que la herida tenía pus en cantidad porque el cultivo es negativo. Entonces, es negativo precisamente por la enorme cantidad de pus. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué se debe hacer? Lave la herida, toda esa cantidad de pus que hay con abundante solución salina y luego realiza entonces con la ayuda de una torunda de algodón, de gasa o de un hisopo estéril, haga entonces masajes por los bordes de la herida. Que con ese masaje, ahí entonces si lo que se va a hacer es un hisopado, eso es lo que se debe hacer. Pero tirar directamente a tomar la secreción purulenta es cultivo que va a ser negativo como tal. Caso contrario a que si se tratase entonces de una muestra de biopsia como tal. Bueno, eso en cuanto a los de dosis del microorganismo, ¿cierto? Entonces, continuamos. Dosis y virulencia de los microorganismos, bueno, van a diferir dependiendo de los organismos que están involucrados. Ya habíamos hablado del caso de las cándida enterococos, que se necesitan 1.000.000 de unidades para hacer un posible diagnóstico de si está asociado o no. Ahora, el laboratorio no hace el diagnóstico lo hace el clínico, porque el laboratorio le puede informar que hay más de 1.000.000 de unidades de cándida, pero usted está observando una herida que está completamente limpia. Y puede ser de que entonces no se asocie lo que el laboratorio está indicando con lo que se está observando clínicamente en el paciente. Ahora, varias combinaciones de bacterias o de organismos bacteriales
podría causar un daño mayor y es lo que se llama como sinergia. Lo mismo que aplica entonces para el caso de utilizar dos antibióticos para dar entonces un mayor espectro de actividad. Y eso pues precisamente es lo que da ¿quién? Bueno, la combinación de los estafilococos aureus y el Streptococcus agalactiae. Y es una combinación fulminante porque los dos microorganismos tienen ciertos tipos de enzimas que pues desde el punto de vista molecular es fantástico, pero que de pronto al ver la herida pues no causa alguna impresión como tal. Microorganismos produciendo enzimas como colagenasas y aluronidasas, la combinación de esos dos mecanismos es lo que conlleva a una rápida diseminación de la herida. Es una de las razones por las cuales las heridas en las cuales los Streptococcus agalactiae tienden a producir heridas que van produciendo una rápida diseminación y es por la producción precisamente de este tipo de enzimas colagenasas y otras adicionales a ellas, ¿cierto? Entonces, factores de organismos que van a producir algún daño en los hospederos como tal. Bueno, habíamos hablado de la hialuronidasa, hay proteasas, las toxinas y las endotoxinas que típicamente pues todos los organismos gram negativos van a tener presente como tal. Pero, ¿qué pasa entonces con todo esto? ¿Y qué pasa? La resistencia que podría ofrecer entonces el huésped como tal. Y en esa resistencia que el huésped podría ofrecer como tal, entonces podríamos decir entonces que hay algunos determinantes lo suficientemente importantes en las heridas o en las infecciones de las heridas como tal. Y son aquellos que tienen que ver con una índole local o una sistémica. Ahora, local, bueno, va a depender de qué, del área de la herida, qué tan grande es la herida, del grado de cronicidad de la herida, de la necrosis del tejido y algunos otros parámetros más que pues los clínicos, ustedes los clínicos como tal entienden muchísimo mejor. Y si son sistémicos, pues entonces la enfermedad vascular que esté presente, el edema, la diabetes, son todos estos los factores que van entonces a jugar un factor interesante en cuanto a esto. Pero, ¿qué más podríamos tener entonces en cuanto a esto? Bueno, ¿cuándo sabemos o cuándo podríamos pensar que las heridas están infectadas? Es muy fácil decirte cuándo una herida está infectada, ¿sí? Primero, por lo primero que se ve o lo primero que uno dice es si el paciente tiene fiebre, pero no siempre el paciente podría presentar fiebre. Ya tiene que ver típicamente con la herida como tal. Y para eso entonces muchas veces puede ser esto muy difícil, pero hay algunos parámetros o algunas veces inclusive las pruebas de laboratorio no dan un resultado convincente. Aunque clínicamente se está observando que hay una infección, el resultado del laboratorio va a ser negativo y era lo que les comentaba hace un momento. A veces porque la muestra está mal tomada o a veces porque simplemente el microorganismo está presente, pero es un microorganismo patógeno que está en muy baja concentración y el cultivo puede dar entonces negativo como tal. Bien, eso es alguna de las consecuencias. Ahora, el tipo de muestra que se toma, si es biopsia o si es hisopado. Si es un hisopado, la mayoría de las veces va a ser cultivo negativo, a no ser de que se haga un buen hisopado por masaje de los bordes de la herida. Ahora, características típicas de las heridas infectadas, bueno, ni qué mencionarlo, los conocemos y lo saben perfectamente, ¿no? El incremento del exudado, el incremento de la inflamación, el eritema, el dolor, etcétera, que se va a presentar en estas heridas como tal. Pero, ¿cómo tomar entonces estos microorganismos o más bien cómo obtener las muestras? He hablado de pronto algo al respecto y dos tipos de muestras que he mencionado para las heridas como tal. Las biopsias de tejidos, ¿sí? Y los hisopados como tal. Hablar de biopsias, casi siempre lo primero que pensamos es biopsia patológica como tal, porque parece que pues, solamente las biopsias de patologías son las que se utilizaban, pero las biopsias microbiológicas es algo que está cambiando el panorama de la herida porque ayuda a dar una mejor ayuda al clínico como tal en cuanto a la carga de la infección y porque permite decir al clínico la característica que esa herida podría tener al posible desarrollo de una infección sistémica en el paciente como tal. Es decir, si se encuentra por gramos de tejido en una herida infectada más de 100.000 UFC de un patógeno como tal o un microorganismo comúnmente asociado a las infecciones de herida, hay una alta probabilidad de que ese microorganismo en esa herida pueda fácilmente pasar a circulación sanguínea y empezar entonces a producir una bacteremia. Ese es entonces lo que está indicando el que una herida o una biopsia de tejido tenga un conteo de más de 100.000 unidades. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Si no hay más de 100.000 unidades, mayor de 100.000 unidades, reportar el antibiograma. Pero si no hay más de 100.000 unidades, o al menos en mi laboratorio lo que hago es no reporto el antibiograma.
a no ser que el clínico solicite el antibiograma. Si el clínico solicita el antibiograma, pues se le da el antibiograma. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de no bombardear a los microorganismos y inducir entonces a la fuerte resistencia microbiana que pues sabemos que es lo suficientemente alta como tal. Bien, entonces las controversias que hay al respecto, el gold estándar que pues es la biopsia de tejido y el conteo, más de 10 a la 5, es decir, 100.000 unidades por gramo de tejido. Bien, pero ¿qué pasa en cuanto a esto, no? Las técnicas de cultivos como tal. Hay algo que pues hay que cambiar y está cambiando muchísimo afortunadamente en cuanto a la percepción del clínico. El clínico usualmente llega a ver la herida y ordena cultivos de microorganismos, pero la microbiología es un mundo lo suficientemente gigante. Si no se dice qué tipo de cultivo es lo que se necesita, entonces es imposible, ¿sí? Porque una herida, como vemos, hasta una cándida podría estar causando infección, pero si no se ordena cultivos para hongos, obviamente el laboratorio les va a montar lo que es típicamente, que son ¿qué? Gérmenes comunes, ¿sí? Que ya hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que llamar es como cultivo para aeróbicos, ¿bien? Entonces hay que empezar a manejar toda esta terminología de cultivos aeróbicos, cultivos anaeróbicos, cultivos para hongos. Ahora los hongos, si son superficiales, si son profundos, porque son cosas completamente distintas y hay que utilizar metodologías completamente distintas. El clínico cada vez quiere mayor poder del laboratorio en cuanto a la capacidad de diagnóstico y la capacidad de poderlo orientar, pero para que el laboratorio lo pueda orientar con mayor poder, también necesitamos de que el clínico sea lo mayormente exhaustivo. También porque recuerden que estamos en un país que es bastante difícil, el tema de las facturaciones, y vienen entonces los temas de glosas como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clínico de pronto a veces quiere que le monten hongos, pero resulta que el facturador está ordenando solamente el cultivo para aeróbicos y es imposible entonces poder ahí porque el laboratorio viene con pérdidas después para eso. Bien, eso es un poco para tener en cuenta en cuanto a esto, ¿no? Bueno, esto lo de las biopsias y lo que tiene que ver con los hisopados, que era lo que les decía hace un momento, ¿no? Limpiar entonces la herida completamente con las torundas de gasa o con los mismos hisopos y posteriormente con el hisopo hacer un masaje alrededor de los bordes de la herida. ¿Para qué? Para activarla, ¿bien? Porque una vez activemos la herida es mucho más factible que el microorganismo que está en esos bordes, entonces ahora sí pueda entonces poderse obtener por parte de los hisopos. Bien. Esto es una gráfica que es bastante compleja, pero que les voy a tratar de explicar un poco. Bien. Esto hace parte de la epidemiología que tenemos de Córdoba como tal y de lo que pues, mi laboratorio de CAT maneja como tal. Este es un periodo de 3 años exactos, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018. 3 años completicos. Bien, dentro de esos 3 años que tenemos, 762 aislamientos de gram positivos como tal. Es decir, ahí hay combinación de estafilococos aureus, algunos coagulases negativos, enterococos, pero lo que típicamente va a predominar allí, ¿quiénes son? Estafilosaurus. Aquí de esos 762 hay 654 microorganismos que son estafilococos aureus. Es decir, que la gráfica está construida típicamente para los estafilos. Y nos está diciendo, ojo, esto es todo lo que llega de las distintas clínicas o instituciones o inclusive de la parte ambulatoria al laboratorio CAT como tal. Entonces, podríamos decir que es algo bastante similar o bastante real lo que podríamos obtener aquí. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Antibióticos. Y en cuanto a estos antibióticos, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, lo que podemos observar de todo esto, y nos vamos a centrar aquí. Lo primero que están observando de seguro es la gráfica o la columna de la resistencia. Aquí nos va a interesar es el promedio geométrico y el porcentaje de los intervalos de confianza de la resistencia. ¿Por qué razón y no la de la resistencia? Bueno, porque sabemos que los estafilosaurios, lo primero que uno se imagina del estafilosaurio, ¿qué es? La oxacilina, ¿no? O el cefoxitín hoy por hoy. ¿Bien? Eso en cuanto a la medición de si es un MRSA o no es un MRSA. Pero, ¿cómo tratar ese estafilococo? Entonces, lo primero que vamos a observar son fármacos lo suficientemente interesantes en cuanto a heridas como tal, que tienen una buena dinámica en estos tejidos. Entonces, ¿qué nos vamos? Trimetoprim sulfa, por ejemplo, ¿no? Que casi de pronto no es tan utilizado, pero que tiene una buena actuación. ¿Qué pasa con trimetoprim sulfa? Miren, tiene porcentaje de resistencia está entre el 7.2 y el
12.2 en los intervalos de confianza al 95%. Pero ¿qué pasa con el promedio geométrico? Tiene 1.2, es decir, tiene 6 veces su intervalo por debajo del intervalo de confianza de la resistencia. Significa luego entonces esto que el trimestoprim es uno de los fármacos para el tratamiento de infecciones, o al menos desde el punto de vista in vitro, ¿sí? Para los estafilococos aureus funciona maravillosamente, muy por encima de otros fármacos que son los que más típicamente se utilizan, como por ejemplo una cefalosporina de primera generación. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es pues típicamente porque los clínicos van a evaluar aspectos como ¿qué? Costos, ¿sí? Por ejemplo, o algunos otros aspectos en cuanto a condiciones de base que el trimestoprim podría conllevar a algunos tipos de patologías en algunos tipos de pacientes en específico. Pero sigamos, ¿no? Veamos una quinolona, ciprofloxacina, vean, 12.9% de resistencia, los intervalos de confianza, pero miren esto, 0.7%. Eso es casi nada, es 20 veces por debajo del intervalo de confianza de la resistencia como tal. ¿Y qué nos indica esto? Nos hablan muchísimo de la resistencia microbial que hay hoy por hoy de los microorganismos como tal. Pero ojo, eso va en cuanto a ciertos tipos de patología. Los estafilosaurios causan cualquier tipo de infecciones, pero si podemos irnos a lo que es las infecciones de heridas como tal, los estafilosaurios de las infecciones de heridas son ¿qué? Podemos verlo por esta gráfica, la de sensibilidad. Son bastante ¿qué? Multisensibles. Son bastante multisensibles los estafilos áureos asociados a infecciones como tal. Pero ¿cuál es el gran problema entonces de todo ello? El gran problema de todo ello es que los microorganismos que son multisensibles son los más peligrosos porque son los que contienen mayor mecanismo de patogenicidad y de virulencia en relación a los que son resistentes. Porque los que son resistentes están adaptándose básicamente es que a la resistencia, más no se están preocupando o no se están adaptando por cómo necesitan convivir en una microbiota como tal. Eso es lo que sucede. Y estas heridas obviamente están asociadas a qué, o estos microorganismos en estas heridas están asociados a la comunidad como tal, típicamente. Bien, a no ser aquellos que son heridas crónicas y que el paciente necesita estar hospitalizado y en los cuales cambia entonces este panorama. Porque si cambia ese panorama y son heridas crónicas, de seguro los estafilosaurios no van a estar presentes, ¿sí? Como veíamos en gráficas anteriores. Entonces, allí cambia y de seguro lo que vamos a obtener son ¿qué? Organismos gram negativos. Recuerden, las infecciones en heridas, los organismos gram negativos empiezan a colonizar, a contaminar y infectar esas heridas luego más o menos de ¿cuánto tiempo? En promedio 4 semanas, es decir, de un mes en adelante empiezan ya entonces a contaminar. Ya dejan de ser los estafilos y los estreptococos beta hemolíticos los causantes de ellos. Pero aquí, ¿qué observamos? Esto es una combinación ¿de qué? Bueno, enterobacterias básicamente. Aquí, ¿quiénes están? Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, básicamente son los 3 microorganismos que típicamente están asociados a las infecciones por heridas como tal. Bien, pero ¿por qué meter entonces los 3 microorganismos en una sola tabla? Porque es que cuando le llega la herida a usted no sabe qué microorganismo es el que la está causando hasta que no le llegue el cultivo. Por esa razón entonces es interesante obtener esta tabla con estos datos que están aquí, porque esto ayuda entonces a ustedes como clínicos de poder saber qué fármaco o qué antibiótico como tal. Porque cuando les llega ya una herida de un mes de evolución como tal, recuerden, cambia, ya no va a ser el estafilo el que está asociado, ya es un bacilo gram negativo el que probablemente más está asociado a ello. Y en cuanto a eso que tenemos, bueno, podemos observar nuevamente la quinolona, ciprofloxacina. Aquí en la ciprofloxacina aumenta, ya es 26%, en los estafilos era del 12%. Significa que la resistencia a quinolona en los gram negativos es el doble de los gram positivos. Ya entonces es una primera característica de cómo los bacilos gram negativos sí realmente son los que marcan de pronto un poco la distancia con los gram positivos en cuanto a resistencia se refiere. Ya es entonces el doble de resistencia que se presenta. Y además de que es el doble de resistencia, miren entonces los intervalos de confianza. Es el doble de resistencia, pero miren intervalo de confianza de 23. Pero miren el promedio geométrico solamente de 1. Pero ¿qué significa 1? 1 significa la MIC de la ciprofloxacina. Para eso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Tendríamos que tener en cuenta entonces los valores de referencia de cada fármaco. Es bastante difícil de aprender, pero con la práctica vamos teniéndolo en cuenta. Para la quinolona, más de 2 unidades
o más bien más de 2 microgramos por mililitro es resistencia, pero por debajo de 2 microgramos por mililitro es sensibilidad. Y si nos está diciendo el promedio geométrico que es 1, significa luego entonces que aunque tengamos un 26% de resistencia, todos estos microorganismos que tenemos aquí, los 981 bacilos gram negativos, la mayoría de ellos, o más bien el 95% de ellos, los podemos tratar hipotéticamente con la quinolona y la herida va a funcionar perfectamente, o al menos el manejo de la herida va a funcionar perfectamente. Eso pues lo explico para el caso de la quinolona, pero lo podría hacerse para cualquiera de los otros fármacos, al menos desde el punto de vista in vitro, porque saben ustedes mejor que yo que una cosa es el manejo in vitro, otra cosa es el manejo in vivo. Pero este manejo in vitro es lo que conlleva o lo que da una administración de lo que probablemente podría ir a pasar en el paciente como tal. Y finalmente, ¿qué tenemos? Miren, bueno, la de los hongos pues no la puse, se me olvidó ponerla, pero por una simple razón, porque las cándidas como tal son multisensibles. ¿Sí? Todas las cándidas álbicas hasta el momento aisladas en las heridas como tal son sensibles, por lo tanto entonces la sensibilidad va a ser ¿qué? 100%, no vale la pena entonces hacer una tabla compleja como esta, hacerle la estadística a todo eso porque simplemente va a tener una única gráfica como tal. Bien, la albicans, sí, que es la que pues está asociada a las infecciones de heridas como tal. Ahora, clindamicina, bueno, tenemos la clindamicina, entonces tenemos 31.9 de resistencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el 31.9 de resistencia? Miren, acá están los intervalos. De 0.25 hacia abajo es sensible, pero ¿qué nos dice el promedio geométrico? Que está en 0.6, significa que no hay que utilizarla, porque está por encima de 0.25, es decir, que está en un límite, o más bien está en un rango de ¿qué? De resistencia intermedia, pero la resistencia intermedia no existe. Todo lo que es intermedio es resistente, ¿sí? Y ahí es con lo que ha conllevado a la CLCI hoy día, que antiguamente era la NSCLS, a que se hayan, una cantidad de conceptos hayan cambiado. Ahora se hablan entonces ya de los microorganismos, ya no ni resistentes ni sensibles, sino no susceptibles, ¿sí? Y una cantidad de conceptos nuevos que cada año la CLCI va sacando, pero es precisamente basado en todos estos datos que los laboratorios gigantes van obteniendo de epidemiología, ¿sí? Y van nutriendo directamente al CDC como tal. Bien. Nos va a hacer una resistencia temprana. Ahora, hay que tener en cuenta el caso de la clindamicina, lo que podría conllevar también al paciente, ¿sí? Entonces, los efectos adversos de la clinda como tal. Aquí podríamos evaluar, por ejemplo, macrólidos, ¿no? O claritromicina o eritromicina. ¿Qué tenemos? 0.25, pero miren el promedio geométrico, 9.9. Razón por la cual no siempre las gráficas de resistencia o susceptibilidad nos indican a nosotros de si realmente un tratamiento sirve o no sirve para una población. Lo que nos está indicando estos datos es que los macrólidos, al menos desde el punto de vista in vitro, no sirven como tratamiento para tratar las infecciones de piel y tejidos blandos. Que a mí yo lo utilicé y me funcionó. Probablemente a usted le funcionó, pero probablemente a 8 personas más no les va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque este dato, esta herramienta estadística está diciendo la población real está en un rango que es de resistencia intermedia. Pero la resistencia intermedia, ¿qué es? Resistencia, porque ese es el paso que ya la bacteria ha dado de adaptación de un mecanismo molecular la mayoría de las veces. Hay otros que no son mecanismos moleculares, sino adaptativos de la bacteria como tal, pero son altamente susceptibles. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, las heridas en las cuales se puede observar alrededor de los bordes de la herida una biopelícula. Eso es típicamente causado por ¿qué? Organismos gram positivos, los estafilococos aureus principalmente. Y esos son los que entonces ameritan ¿qué? Heridas que están con apósitos taponadas por muchísimo tiempo, descubrirlas, lavarlas lo suficiente con agua o solución salina para destruir la biopelícula, porque si no el antibiótico no puede penetrar. ¿Bien? Entonces, eso es algunas de las características que conllevan a todo esto. Entonces, datos de epidemiología que podrían ayudar como tal. Como podemos ver, estos datos aún no están publicados, pero van a ser publicados porque esto es lo que necesitan
o lo que necesitamos en nuestra región como tal. Los datos publicados de otras regiones, pues, pueden ayudarnos a tener un panorama como tal, pero esto es lo que realmente nos está mostrando lo que sucede en nuestra región como tal, al respecto de la susceptibilidad o resistencia de los microorganismos como tal. ¿Bien? Bien, eso era todo lo que tenía por hablarles en cuanto a microbiología. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy bueno, muy bien. No se nos vayan, no se nos vayan. A ver, yo sé que estamos